¿Consideran que las actividades del campo, la pesca y la cría de ganado deben tener más impulso económico y social en nuestro país? Sin duda alguna, este sector necesita de un mayor incentivante. Conocer y valorar nuestro sector primario marcará la diferencia a la hora de analizar los factores económicos y de desarrollo que mantiene nuestro país. El sector primario se caracteriza por la obtención de materias primas y comprende el aprovechamiento de los recursos agrícolas, pecuarios, pesqueros, forestales, etc. La estabilidad económica y alimentaria de los países depende en gran parte de su sector primario. Por ejemplo, en México, los estados del norte se han caracterizado por su excelente mantenimiento de producción pecuaria, que garantiza carne de calidad para los mexicanos. Pero no solo eso, sino también la distribución de productos de origen animal, indispensables en la canasta básica, tales como leche, huevo, miel, lana y mucho más. La ganadería mexicana está llamada a convertirse en una actividad fundamental en la economía rural y en soporte importante en el proceso de captación de divisas que requiere nuestro país, tanto por la exportación de ganado en pie como de productos procesados. La producción de carne es la labor más diseminada en el medio rural, pues se realiza, sin excepción, en todas las zonas del país, y aún en condiciones ambientales adversas que no permiten la práctica de otras actividades productivas. México cuenta con grandes áreas donde se desarrollan principalmente las ganaderías bovina, porcina, ovina y caprina. En el país se destinan alrededor de 109.8 millones de hectáreas a la cría de ganado. México es el 11º productor mundial de ganadería primaria. De los 51.9 millones de mexicanos que trabajan, 739,000 se dedican a la cría y explotación de especies ganaderas. En 2017 se produjeron 11.807.5 millones de litros de leche, provenientes del bovino. México es el 7º productor mundial de proteína animal. Esto es muestra del alto potencial de desarrollo que tiene y las ventajas competitivas que presenta el sector. La pesca también tiene un papel importante. Es una práctica viable y extendida en las costas de nuestro país, debido a que contamos con extensas regiones litorales, por lo que mantenemos una producción estable de productos del mar. Incluso en regiones en donde se establecen vedas para la pesca de ciertos productos marinos, se implementan granjas acuícolas, que permiten que se pueda seguir produciendo, sin necesidad de alterar los ciclos naturales de los ecosistemas acuáticos. La población de pescadores de México es más numerosa y productiva en el noroeste, es decir, en las costas de Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit, y menor en el resto del litoral del Océano Pacífico, en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En el Atlántico, el mayor número de pescadores se encuentra en los estados de Tamaulipas, Veracruz y Campeche, y menor en Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. La actividad pesquera, además de representar una fuente importante de ingresos para muchas familias, también proporciona alimento con muchos beneficios para nuestro organismo, pues el pescado aporta proteínas, más que la carne roja, e incluso puede ser mejor digerida que esta, por sus grasas poliinsaturadas, y también por tener menos tejido fibroso, lo que facilita su descomposición y digestión. El consumo de pescado forma parte de la cultura de muchos lugares, que inicia con la captura, pasa por manos expertas en el método de envasado de conservas, tradicionales a las más sofisticadas, y termina siendo elemento clave de muchas recetas gracias a la rica gastronomía que nos ofrecen los diversos y versátiles productos del mar. Cabe destacar que, para muchas poblaciones, el pescado es una fuente muy importante de energía y nutrientes esenciales. El desarrollo rural también significa la incorporación de un importante potencial económico para el progreso del país. En gran medida, el desarrollo de este sector implica la realización de un importante acervo de recursos productivos, el primero de ellos, la capacidad creadora y productiva de más de una cuarta parte de la población nacional. En la construcción de una mayor igualdad de oportunidades para el conjunto de la población, resulta crucial favorecer la ampliación de las oportunidades para los hijos de las familias pobres que viven en el rural, como parte del camino hacia la equidad, la seguridad y la paz social en el país. El margen para mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales silvoagropecuarios y pesqueros en México todavía es amplio,
y podría incrementar los niveles efectivos de producción y productividad agrícola, en el sentido lato del término, incluyendo la producción pecuaria, forestal y pesquera. El desarrollo agrícola y rural juega también un papel muy relevante dentro de la estrategia para mejorar la inserción internacional del país. En las negociaciones comerciales internacionales, el sector agroalimentario es considerado como altamente sensible en función de la multifuncionalidad de la agricultura, es decir, su importante incidencia en la alimentación, el empleo, la conservación de los recursos naturales, el medio ambiente, incluyendo el ritmo del calentamiento global y el cambio climático, el ordenamiento territorial, el ecoturismo, la preservación del paisaje rural y la conservación del patrimonio cultural. Finalmente, el medio rural también es depositario privilegiado de muchas de las raíces culturales mexicanas y de las expresiones más entrañables de la identidad nacional, es decir, del sentimiento de pertenencia hacia nuestro país. Por último, es importante decir que en México la gran diversidad de microclimas distribuidos en todo el territorio nacional hace que podamos producir gran variedad de alimentos, pues las características apropiadas para cultivos con alta resistencia a la falta de agua, como las cactáceas, son viables en las zonas áridas de nuestro país, mientras que, en las zonas tropicales, puede darse perfectamente las condiciones necesarias para la producción de plátano, piña, cítricos, entre otros. Nuestra nación cuenta con un territorio de 198 millones de hectáreas, de las cuales 145 millones se dedican a la actividad agropecuaria. Cerca de 30 millones de hectáreas son tierras de cultivo y 115 millones son de agostadero. Además, los bosques y selvas cubren 45.5 millones de hectáreas. La agricultura en México es más que un sector productivo importante. Más allá de su participación en el Producto Interno Bruto Nacional, que es de apenas 4%, las múltiples funciones de la agricultura en el desarrollo económico, social y ambiental determinan que su incidencia en el desarrollo sea mucho mayor de lo que este indicador implicaría, puesto que prácticamente toda la producción de alimentos se origina en este sector. Los productos agropecuarios están en la base de un gran número de actividades comerciales e industriales. Si se considera la producción agroindustrial, la contribución sectorial al Producto Interno Bruto de México se duplica, superando el 9%. La agricultura es una actividad fundamental en el medio rural, en el cual habita todavía una parte altamente significativa de la población nacional. En las pequeñas localidades rurales dispersas, es decir, con población inferior a 2.500 personas, viven 24 millones de mexicanos, es decir, casi la cuarta parte de la población nacional. La población rural desarrolla crecientemente actividades diferentes a la agricultura, como el comercio local, la artesanía, la extracción de materiales, el ecoturismo, los servicios ambientales o el trabajo asalariado en diversas ocupaciones, entre otras. Sin embargo, la agricultura sigue siendo predominante en el campo mexicano, sobre todo entre la población más pobre, donde representa 42% del ingreso familiar. La erradicación de la pobreza representa, sin duda, una prioridad nacional, y en esa lucha el desarrollo agrícola y rural tiene un papel preponderante. Según los datos del Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2% de la población mexicana vive con $1.5 al día, 4.8% con $2 al día, 17.6% se encuentra por debajo de la línea nacional de pobreza alimentaria. Asimismo, 3.4% de niños menores de 5 años sufren malnutrición y 5% de la población se encuentra en el rango de prevalencia de subalimentación.